Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo grabar vuestro audio, ¿vale? Para un podcast. En el capítulo anterior os había hablado de cómo rutear la señal, ¿no? Cómo mandar la señal de un sitio a otro con el Soundflower para poder grabar desde vuestra aplicación, en este caso el Skype, hacia el Logic. Y lo habíamos dejado en que tú podías grabarlo como realmente tú quisieras, ¿no? Y cómo exportar y tal y cual. De eso no os había hablado nada. Bueno, en este tutorial os voy a hablar de cómo configurar el Logic, ¿de acuerdo? Para grabar un podcast y luego de cómo exportarlo, ¿de acuerdo? Aquí lo que estáis viendo es el interface del Logic 9, ¿vale? Es la versión anterior del Logic 10, que es en lo que acaba de sacar Apple, ¿de acuerdo? Realmente es lo mismo, pero bueno, os voy a hacer una pequeña introducción aquí en el 9 para que luego cuando vayáis al 10 pues veáis que es exactamente igual. Bien, ¿os acordáis? Si vamos a preferencias, si vamos a preferencias de audio y aquí como veis pues seguimos teniendo la Duet como salida, que es luego tenemos aquí el tutorial test, que es el interface o el agregado que habíamos creado. Pero no os había hablado de esto, ¿no? Vamos a general y cuando veis el tipo de archivo de grabación tenemos CAV, ¿de acuerdo? Tenemos tres tipos de archivo de grabación, que es AIF, ¿vale? Que es por defecto el que utiliza Apple, Wave, que es exactamente igual, pero que es lo que utiliza Windows, y CAV. CAV es un contenedor de audio, ¿vale? Entonces el CAV lo que te va a permitir es grabar archivos de mayor duración, ¿de acuerdo? Porque el Logic hasta te permite, si vas a hacer una grabación, imaginaos, tenéis un podcast larguísimo, ¿no? Y os vais a más de 2 horas y media de grabación o una cosa así. Pues si lo hacéis en AIF o lo vais en Wave, os va a dar problemas, ¿de acuerdo? No vais a poder exportar la sesión entera, vais a tener que hacer exportar por partes, luego crear un nuevo proyecto y poder exportarlo todo, pero ya con archivo CAV. Entonces ya os recomiendo, si grabáis en CAV, vais a tener y evitar todo este tipo de problemática de pues grabar archivos de menos de 4 gigas, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Grabar en CAV y así os olvidáis de el tiempo y la duración. ¿De acuerdo? Recordar siempre que aquí vamos a cerrar las preferencias. Vamos a preferencias de... Perdón, esto no es aquí. Vamos a ajustes y vamos a ajustes de grabación. Recordar, importante, siempre grabar a la frecuencia de muestreo de 48 kHz, que se os quede. Esto comprobarlo antes de empezar cualquier grabación, porque, bueno, os puede dar problemas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí veis, esto es una sesión que tengo de un podcast anti-hype, concretamente el número 41. Y vamos a ver el Logic Pro, ¿vale? En el Logic Pro veis que es exactamente igual, ¿vale? Tenéis aquí las preferencias y en general, bueno, aquí veis, aquí se ha cambiado, aquí no había cambiado el tutorial test, pero bueno, podemos cambiar. Vamos a dar a aplicar cambios. Y aquí en general veis que ya tenemos los archivos CAV exactamente igual. Entonces no habría ningún problema y seguiríamos estando exactamente igual que en la vez anterior. ¿Cómo exportar? Bien, vamos a hacer esta sesión más pequeña. Tenemos esta sesión. Este audio, si no recuerdo mal, pertenece a un Hangout que hemos hecho. Vamos a reproducir un poquitín a ver a ver qué tal va. Bueno, ¿qué? ¿Qué me Bueno, espera, que contáis? estaba tuiteando, estaba tuiteando. Está, bueno, ya habéis visto Mi reivindicación. personales. ¿Veis aquí? 5. Bueno, ¿Tú sabes lo que es un tilt? estos son porciones de audio que pertenecen a, bueno, lo que viene a ser un Hangout que hicimos recientemente. Bien, esto no tiene más historia que como en cualquier editor de vídeo o de audio. Aquí podéis ver cómo estoy moviendo el rango, ¿de acuerdo? Aquí lo activáis, ¿de acuerdo? Que es básicamente, podéis venir aquí. Aquí veis que estaría en bucle. Y digamos que delimitáis la zona, ¿de acuerdo? Que queréis grabar. O sea, que queréis exportar. Es decir, bueno, podéis escoger exportar hasta aquí, que veis que sería 15 minutos. O ir más hacia adelante y exportar la totalidad de lo que es el archivo, ¿de acuerdo? De lo que es
vuestra sesión, ¿vale? Siempre lo podéis venir aquí. Venís aquí. Y exportáis, decís o quitáis, ¿vale? Una vez que ya tengáis delimitada vuestra sesión o lo que queráis, vamos a quitar esto para que no lleve engaños. ¿Veis? Venís aquí. Esto es lo que queréis. Por favor. Entonces, una vez que lo tengáis delimitado, la parte de sesión que queráis, vais a Logic, vais al archivo, vais a Bounce, ¿vale? Porque aquí las sesiones de exportación como archivo es para otras funciones que no interesan ahora mismo. Vamos a Bounce y proyecto o selección, ¿de acuerdo? Aquí podéis archivarlo como PCM, que sería un archivo sin compresión ninguna, ¿vale? Que no realmente, o sea, no tiene sentido si luego realmente esto lo vais a subir a internet directamente, pues exportaríais a MP3, con lo cual desactivaríais esta opción y activaríais la opción de MP3, ¿de acuerdo? Aquí tenéis aquí esto es la calidad de la compresión, o sea, si lo queréis más o menos comprimido, aquí veis que es bits en mono o en estéreo. En mono nos da igual porque nosotros estamos trabajando en estéreo, ¿de acuerdo? En estéreo, pues yo normalmente trabajo a 160, porque luego las otras plataformas como son Evox y tal, que es donde lo subimos, luego ellos hacen su propia recompresión. Entonces esto es una calidad, digamos, suficiente como para que el archivo no pese demasiado y suba a una velocidad decente y luego se haga más o menos bien. Evidentemente siempre podréis ir incluso hasta el máximo que te deja ahora, que son 320. Contra las 320 mejor se va a oír, pero también va a pesar mucho el archivo. Y si la grabación es más o menos buena, hasta cierto punto no merece la pena. Yo me quedo en 160, funciona bien, ya podéis escuchar el podcast anti-hype y así vosotros mismos podéis notar la diferencia siempre. Podéis hacer pruebas, ¿eh? Esto no es una regla de oro ni en absoluto. Esto es una opinión personal, que yo lo hago así porque me viene bien. Bueno, entonces una vez que lo tengáis, le dais a Bounce, le dais donde queréis salir. Pues yo, por ejemplo, sería anti-hype test de tutorial 1. Recordar, ser siempre bastante nazis con el tema de los nombres. Yo soy muy nazi con esta cosa. Hay que nombrar las cosas bien. Y bueno, pues veis aquí cómo va haciendo el procesado de Bounce. Lo primero hará una renderización de todo lo que es el archivo con las automatizaciones, con todas estas cosas, que eso lo vamos a dejar para otro día. Y una vez que hiciera ese Bounce, ya os haría el ripeo a MP3. Con esto yo creo que tenéis suficiente como para poder empezar a trabajar. Y nada, espero que os sirva y que os decidáis a hacer podcast, que es, bueno, yo me lo paso genial y es una muy buena manera de compartir información con el resto de la comunidad de internet. Así que dejando y realizando el Bounce, os dejamos hasta la próxima y nos vemos en internet. Un saludo, hasta luego.